Dentro del curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver los conceptos teóricos del movimiento rectilíneo uniforme utilizando el método analítico. El movimiento rectilíneo puede subdividirse en movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU, o en movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, MRUV. El movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante, por eso se caracteriza, y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad es variable, es decir, la velocidad cambia. Si un objeto o un carro parte de una velocidad, al final, a través del tiempo, esta velocidad va a ir cambiando. En el MRV, es decir, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos el caso en el cual este puede ser acelerado o desacelerado. En el caso de acelerado, podemos ver que la velocidad aumenta, es decir, parte de una velocidad y al finalizar, después de cierto tiempo, la velocidad va a ser mayor. Y en el desacelerado, la velocidad disminuye, es decir, si se encuentra a una velocidad X, después de un tiempo, la velocidad final va a ser menor a la velocidad inicial. Es decir, cuando es movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el caso de acelerado, la aceleración siempre va a ser mayor que cero. Y en el desacelerado, la aceleración siempre va a ser menor de cero o negativa. En el caso de MRU, es decir, del movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es igual a cero. Es decir, velocidad constante y la aceleración es igual a cero. En el MRUV, en el caso del acelerado, tenemos velocidad aumenta, aceleración mayor a cero, y en el desacelerado la velocidad disminuye y la aceleración es menor que cero, es decir, la aceleración es negativa. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por esta ecuación, velocidad igual a distancia entre el tiempo. Esta ecuación, si nosotros podemos ver, el tiempo que está dividiendo puede pasar a multiplicar a la velocidad y tendríamos esta ecuación, ¿no? Distancia igual velocidad por tiempo. O también lo podemos expresar de esta forma, tiempo igual a distancia entre velocidad, es decir, de esta ecuación, la velocidad que está multiplicando al tiempo pasa a dividir y por lo tanto nos quedaría tiempo igual a distancia entre velocidad. Estas fórmulas funcionan cuando no se utilizan marcos de referencia. Eso lo vamos a ver en unos instantes. Veamos un pequeño ejercicio. Si la distancia es igual a 60 kilómetros, el tiempo es igual a 15 minutos, calculemos a qué es igual la velocidad. En este caso podemos ver que no hay aceleración y el no haber aceleración es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Aceleración igual a cero. Lo primero que hacemos es uniformizamos, ¿no? Unidades. Para que llevemos la velocidad a kilómetros por hora, vamos a llevar estos minutos a hora. Y para eso hacemos una equivalencia. Lo multiplicamos, sabemos que una hora es igual a 60 minutos. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos esto por una hora arriba y 60 minutos abajo, podemos ver que podemos eliminar minuto con minuto. En el numerador se elimina con el denominador y nos quedaría que esta multiplicación es igual a 0.25 horas. ¿Ok? Hemos podido multiplicar por este valor una hora entre 60 minutos porque sabemos que son equivalentes. Una hora es igual a 60 minutos. Por lo tanto, como el numerador y el denominador son iguales, es como si lo multiplicáramos por la unidad y por lo tanto finalmente el tiempo no debe ser modificado. Es decir, el tiempo de 15 minutos equivale a 0.25 horas. Aplicamos la ecuación que hemos aprendido, velocidad igual a distancia entre el tiempo, y tenemos distancia que es igual a 60 kilómetros por dato del problema. El tiempo hemos visto que es 0.25 horas y lo colocamos, el tiempo está en el denominador y lo colocamos en el denominador. Entonces tenemos que la velocidad es igual a 60 kilómetros entre 0.25 horas y esto nos da que la velocidad sería igual a 240 kilómetros por hora o entre hora. Nota, el problema resuelto
es sin utilizar marcos de referencia. Mucho ojo. El marco de referencia, en este caso vamos a tener un problema resuelto con marco de referencia, y el marco de referencia es el eje X, acá parte de 0, y hacia la derecha se encuentra el eje X. Imaginémonos que esta sea una pelota, ¿no? Que se dirige hacia la derecha, o sea, en un inicio se encuentra en esta posición, como ustedes pueden ver en el mouse, y después de cierto tiempo se encuentra en esta otra posición. Y tiene una velocidad constante, es decir, esta velocidad es la misma que en este punto. Si por ejemplo es 5 metros por segundo en este punto, siempre va a permanecer constante 5 metros por segundo, ¿no? Por darles un ejemplo de cualquier valor, ya que en este caso estamos viendo MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, donde sabemos que la velocidad es constante y la aceleración es igual a 0. En este punto nosotros estamos analizando desde este punto inicial, y acá partimos del tiempo igual a 0, y nos encontramos en este punto del eje X, y nosotros lo estamos llamando X sub 0. Y en este otro punto ya ha pasado cierto tiempo, entonces el tiempo ya no es igual a 0, vamos a asumir que el tiempo es igual a t, ¿no? Y sobre el eje X ya nos encontramos en el punto X, por darle un valor, ¿no? Podemos poner también X sub 1, o en este caso le ponemos X, que es un valor cualquiera sobre el eje X, sobre el marco de referencia, que en este caso es el eje X. Ahora, la ecuación que nosotros utilizamos para poder resolver cualquier problema cuando tenemos un marco de referencia es esta. X es igual a X sub 0 más velocidad multiplicado por tiempo. Esta es la ecuación de posición. ¿Okay? Ahora, si ustedes se dan cuenta, entre el punto 0, es decir, desde donde pudo haber partido la pelota, entre el punto 0 y el punto X sub 0, hay cierta distancia, y esa distancia recorrida sería X sub 0, que viene a ser esta parte de la ecuación, ¿sí? Entre este punto y este punto, esta distancia es X sub 0. Y en toda esta distancia, a ver, razonemos un poquito, ¿cuál sería la distancia entre X sub 0 y X? A ver, sería X menos X sub 0, ¿no? ¿Sí? Y X menos X sub 0 sería igual a velocidad por tiempo, ¿ok? Nosotros hemos visto ya estas ecuaciones. Velocidad igual a distancia entre tiempo, tiempo igual a distancia entre velocidad, y distancia igual a velocidad por tiempo. Basta que ustedes sepan una de estas ecuaciones, como hemos visto anteriormente, y pueden deducir las otras dos, ¿no? Ya sea que parten de acá para tener estas dos, o parten de acá para tener estas otras dos, o incluso a partir de esta ecuación pueden tener las otras dos ecuaciones. Ahora vamos a graficar, vamos a ver la gráfica del tiempo con respecto a la distancia X, del tiempo con respecto a la velocidad, y cómo cambia el tiempo con respecto a la aceleración en MRU, es decir, en movimiento rectilíneo uniforme. En otras palabras, cuando sabemos que la aceleración es igual a 0. Tenemos acá nuestra ecuación de posición, X igual a X sub 0 más velocidad por tiempo. Considerando que la partícula se mueve hacia la derecha, vamos a hacer esa asunción, entonces la velocidad va a ser positiva, ¿no? ¿Sí? Como tenemos un eje de referencia X, entonces vamos a considerar X hacia la derecha, positivo, y desde el punto 0 en el eje X hacia la izquierda, negativo. Entonces estamos haciendo esta asunción. Acá vamos a asumir que parte no desde el origen del eje X, sino desde cierto punto que le vamos a llamar el punto X sub 0, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se desarrolla la gráfica a medida que el objeto se desplaza. Es decir, si yo me desplazo a partir del punto X sub 0 más alejado del punto de origen, entonces voy a tener un tiempo también. Entonces, ¿no? Un tiempo, y por lo tanto la gráfica va a ser en este sentido. Es decir, si pasa un tiempo, digamos, de 5 segundos,
yo me voy a alejar más del eje X y voy a ubicarme, digamos, en este punto, ¿no? Y esta va a ser digamos, una recta, donde la pendiente de esta recta va a ser igual a la velocidad. M, o pendiente, va a ser igual a la velocidad. ¿Está bien? Entonces sabemos que la velocidad, mucho ojo, es igual a distancia entre el tiempo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá hay un triángulo rectángulo, vean el mouse, aquí hay un triángulo rectángulo, entonces pendiente sabemos que es el opuesto, sería esta parte de cateto, sería x menos x sub 0, ¿sí? Dividido entre este cateto, que sería entre el tiempo, ¿no? Es decir, distancia recorrida entre el tiempo, que esa sería la velocidad, ¿no? Esta sería la pendiente. En este caso, ok, nuevamente partimos de cierta velocidad, entonces asumimos que el objeto ya tiene cierta velocidad, ¿no? Y en MRU sabemos que la velocidad es constante, es decir, puede pasar un segundo, 5 minutos o lo que fuese, y la velocidad se va a mantener. Es decir, la velocidad, ya sea en este tiempo, va a ser la misma, o en este otro tiempo va a ser la misma. Por lo tanto, la gráfica sería de esta forma. Y en la gráfica del tiempo con la aceleración, sabemos que es MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Sabemos que la velocidad es constante y también sabemos que la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, la aceleración en este punto, a lo largo del tiempo, a lo largo del movimiento del objeto analizado, siempre va a ser igual a 0. Ya sea en el tiempo 5 minutos o 1 hora, lo que fuese, a lo largo del tiempo la aceleración siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, se graficaría de esta forma. Ahora veamos qué es lo que pasa si es que se considera que se mueve hacia la izquierda, es decir, la velocidad sería negativa. ¿Okay? Si del eje X del origen se mueve hacia la izquierda. ¿Okay? Si ustedes tienen acá su eje X y del marco de referencia se mueve hacia la izquierda. Entonces vamos a analizar cada una de las gráficas. En este caso vamos a ver y vamos a imaginar que partimos de un punto ya preestablecido, digamos, de x sub 0, y a medida que avanza, si se mueve hacia la izquierda, digamos, nos vamos a acercar hacia el origen, ¿no? Desde este punto nos vamos a acercar hacia el punto 0, o incluso vamos a pasar hacia el punto negativo. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, disminuimos x. Por lo tanto, esta va a ser la gráfica, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, el x va a ser menor. Y la pendiente va a ser negativa, la pendiente sería igual a la velocidad. ¿Okay? En esta otra gráfica, sabemos que como se mueve hacia la izquierda, la velocidad va a ser negativa, por lo tanto, imaginamos que se encuentra, si este es tiempo y esta es velocidad hacia arriba es positiva, se encontraría en este punto, ¿no? La velocidad. Y a medida que pasa el tiempo, como esto es MRU y en MRU la velocidad es constante, por más de que el tiempo pase, la velocidad va a permanecer constante. Por lo tanto, podemos graficar esto de esta forma. Y en esta gráfica tiempo-aceleración, sabemos también que MRU, la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, la aceleración parte desde este punto y por más de que pase cualquier tiempo que pase, la aceleración siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, podemos graficar esta gráfica de esta forma.